como el Padre Pío se unió a la pasión de Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inspira al Señor nuestras acciones, ayúdanos a realizarlas, para que en ti todo lo que hagamos comience y por ti termine, por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos gustaría hablar del Padre Pío de Petrolina, San Pío, pero nos gustaría ver un aspecto de su vida. Eso, digamos, es quizás lo más importante, porque la clave para leer la vida del Padre Pío, de sus famosas heridas, de sus estigmas, cierto, pero que cuando muchas personas leen la biografía del Padre Pío les cuesta entender, es decir, Padre Pío, todos saben que, no es así, muy especial, era un santo que tenía impresas en sus manos, en sus pies y en su costado las llagas de Cristo, las llagas que Cristo cargó en la cruz. Fue un fenómeno místico que sucedió y, digamos, científicamente inexplicable, obviamente, pero es misteriosamente teológicamente, en otras palabras, porque Dios elige a algunas personas que ama, ¿verdad? El diablo lo atormentaba. Luego durante toda su vida religiosa padeció, porque padeció una enfermedad inexplicable con fiebres muy altas que son los termómetros. Los humanos no podían medir la fiebre si ponían el termómetro, y los termómetros reventaban porque era imposible medir esa fiebre con termómetros normales. Había que conseguir un termómetro de baño para medir la fiebre. Imposible que una persona se mantenga viva con una temperatura tan alta. Fiebre, y sin embargo tenía esas fiebres porque después de ese sufrimiento, cuando regresa al convento, comienza a sufrir con estigmas invisibles. Traspasado como fenómeno que le sucede a algunos santos con el nombre de purificación y a la vez confirmación en el amor de Dios, donde la persona es traspasada por una lanza espiritual y allí es purificada, se transverberaba. Tras transverberación los estigmas aparecían visiblemente, y después de eso a lo largo de su vida fue tremendamente perseguido, incluso dentro de la propia iglesia. Y también hubo otras enfermedades que solo aumentaron su sufrimiento. En otras palabras, la vida del Padre Pío fue una vida sin alguna duda sobre el sufrimiento. ¿Por qué es esto verdad? ¿Por qué Dios le hace esto a algunas personas? Y estudiando un poco apareció en Fátima, en Akita, en Japón. Ella aparece a veces llorando, a veces triste, pidiéndonos que hagamos sacrificios para reparar, para satisfacer, es decir, enmienda para calmar su corazón, que sufre el corazón de Cristo, que sufre lo que Él. Nuestro sufrimiento puede sumar, puede contribuir al bien que entendamos la realidad del Padre Pío. También entenderemos esta realidad en nuestras propias vidas, así que vayamos, primero que nada. Si alguien quiere echar un vistazo a cómo el Padre Pío él mismo vio este número de su sufrimiento, hay un ensayo, una revista llamada Sagrada Polonia, una revista polaca, y gracias a Dios no lo publicaron en polaco, publicaron el artículo en italiano. El nombre del fraile capuchino polaco, lo siento en pronunciable porque no sé polaco, ¿cierto? Entonces hay uno de esos nombres con 15 consonantes y 2 vocales, así que no sabemos cómo pronunciarlo, pero aquí está el enlace para ti. Es el sufrimiento del Padre Pío como participación en la pasión de Cristo. Es un estudio hecho por este capuchino donde repasa un poco las cartas del Padre Pío, especialmente el primer volumen de su epistolar, que es con sus directores espirituales. Entonces escribe que los directores espirituales escriben explicando todo esto del sufrimiento, cierto, pero sabiendo eso, aunque intentan explicarlo todo, el mismo Padre Pío dice: soy un misterio para mí mismo, es decir,
ni me entiendo ni entiendo por qué aquí realmente todo esto cayó sobre mí, por qué Dios me eligió para todo este sufrimiento. Para echar un vistazo, pero la clave de lectura es ese versículo de la carta de San Pablo a los Colosenses capítulo 1 verso 24 que dice San Pablo diciendo: completa en mi carne lo que falta en las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo que es la Iglesia. ¿Cómo es posible que algo falte la pasión de Cristo? La pasión de Cristo es un visionario. Jesús murió en la cruz, no para salvar. El sacrificio de amor de Cristo fue un sacrificio de amor infinito, por eso no falta. No está contribuyendo a esta realidad de la redención. ¿Cómo sucede esto? Como sucede bien, primero que nada tenemos que entender es que cuando Cristo sufrió en la cruz tomó el sufrimiento humano y se lo llevó. En otras palabras, vemos tanto sufrimiento yendo allá al hospital del cáncer en la sesión donde están los niños, un sufrimiento inocente, un sufrimiento sin sentido, un sufrimiento absurdo. Vemos tanto sufrimiento en este mundo de gente inocente. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento humano? Bueno, Cristo, cuando viene, cuando se vacía y viene a este mundo, luego tomó el sufrimiento y transformó el sufrimiento, lo elevó y se lo dio a este sufrimiento que es el amor. Aquí está la clave más importante, ¿verdad? Un sufrimiento por amor, un sufrimiento de amor, Él lo elevó, ¿verdad? Es decir, este sufrimiento fue llevado, es para Dios, tiene un valor infinitamente diferente. Entonces, si tuviéramos que salvar al mundo, elegiríamos otros medios analgésicos, es decir, no hay necesidad de sufrir. Sin embargo, Dios eligió mostrar su amor. ¿No es así? Santo Tomás dice muy claro que solo el hecho de que Jesús vino a este mundo, solo este simple hecho sería redentor. Incluso si Jesús derramara una lágrima, eso sería suficiente para redimir a la humanidad. Sin embargo, Dios no quería solo esto. Dios no quería solo este sacrificio de Cristo con valor subjetivo infinito para hacer en lágrimas de niño. Pero si en realidad es algo mucho más grande, si fuera una demostración de un amor que llega al extremo y al extremo de la cruz, o un amor que ningún hombre podría cuestionar cuánto nos ama. Así es como el sufrimiento de Cristo. Es un redentor sufriente, redentor. Ahora lo necesitamos. Cuando entramos en esto podemos y debemos participar de este sufrimiento redentor de Jesús, porque el pecado pone en nosotros algunos desórdenes. Intentemos explicar esto. Mira, solo cuando pecas, cierto, supongamos aquí que hay un ser humano que peca o que, cuando pecas te alejas de Dios. ¿Qué sería el propósito de tu vida? ¿Verdad? Con el pecado te alejas de Él y buscas una criatura, algo que no es Dios, y ponerlo en el lugar de Dios. Entonces vean que hay un doble movimiento en el pecado, el movimiento de alejarse de Dios y el movimiento de volverse hacia una criatura, ¿verdad? Una criatura humana, o una criatura humana que también es la que se aferra al dinero, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando te confiesas, cuando eres bautizado, cuando recibes el perdón de tus pecados, aquí se soluciona este primer problema, ¿verdad? Esta realidad de que tú con tu pecado le diste la espalda a Dios. Muy bien, te reconciliaste con Dios, pero cuando hiciste de una criatura un Dios falso, creaste un desorden aquí, y como este desorden, mira, en general cuando buscamos criaturas porque nos dan placer, porque el dinero nos da placer, porque la jactancia nos da placer, porque el sexo nos da placer, la bebida nos da a nosotros el placer, las drogas nos dan placer. Eres algo que buscas en la criatura porque te dará placer. Crea un desorden, y este desorden no solo se puede reparar, sino que hay que despegarse de alguna manera de las criaturas, y por eso es que es necesario hacer penitencia y mortificación, es decir, lo que teológicamente llamamos, el nombre en teología se llama satisfacción. Lo que es satisfacción, cierta satisfacción, es restablecer el orden en este desorden que aquí se dio.
entonces supongamos que hiciste de la comida un ídolo. Lo comiste deseando placer en la comida, placer en la bebida, placer luego contigo. Cuando ayunas te estás absteniendo de eso, estás restaurando el orden de alguna manera. No es cuando haces penitencia, cuando duermes en el suelo, cuando tú, yo no sabes, hacer cualquier tipo de penitencia para agradar a Dios. Por amor a Él estás poniendo un orden nuevamente en tu corazón, porque le estás demostrando a Dios: te amo tanto que estoy dispuesto a dejar esto, te amo tanto que estoy dispuesto a deshacerme de esto, de este problema aquí, sobre esto que hasta puede ser muy justo. Me separo de mi familia, me separo, es un consuelo, me separo del dinero, entonces voy y me separo. Mira, así es como se vuelve a hacer el pedido cuando luego hacemos algunos sacrificios y demostramos por amor a Dios que nos alejamos de las criaturas que previamente pusimos en su lugar. Esto no es algo que también se pueda reparar, ¿verdad? Lo que fue ofensivo para Dios no es porque buscaste a otros dioses. Entonces ahí es una cierta reparación de esta realidad, y todo esto es algo que no solo podemos hacer, debemos hacer. Si lees en francés, ¿no? Te dejamos un enlace a un artículo del sacerdote que lo regula. Volar de él es reparar. Este artículo, si no me equivoco, fue traducido al portugués y está en la revista Permanencia, ¿no? Lamentablemente no tengo el volumen de esta revista, ¿no? Pero sé que hay una traducción al portugués para quienes quieran buscar y comprar la revista, así que ahí se ve claramente el contenido. O reparar. La palabra satisfacer o reparar es lo mismo. A veces también se usa la palabra reparación. No es satisfacer, pero también podemos hacer actos no solo para reparar lo negativo, sino también para agradar aún más a Dios con un valor que llamamos meritorio. Todo aquí es muy teórico, pero si hacemos un ejemplo te será más fácil. Mira, solo imagina que estás casado y Dios no permita que esto suceda más adelante en tu vida real, pero supongamos que cometiste un error y engañaste a tu esposa. Pasó una gran tragedia, fuiste a pedirle perdón, ella te perdonó porque era una mujer magnánima, una mujer con un gran corazón, te perdonó, pero ahora quieres enmendar lo que hiciste bien, y tú luego para enmendar lo que hiciste empiezas a tener un estilo de vida muy diferente al que tenías antes. Antes hacías cosas que te agradaban, ahora no. Solo quieres hacer cosas que agradan a tu esposa. No, para enmendar lo que hiciste. Entonces empiezas a actuar, tratando de enmendar la ofensa que cometiste. Rehacer es poner en su lugar lo que estaba desajustado, pero cuando ya has satisfecho eso y ya estás viviendo en paz durante años, tu esposa ya no recuerda esa traición, ese vital, ya te has convertido en un maravilloso esposo, santo, etc. Empiezas a hacer cosas ahora ya no para reparar ese pecado que cometiste, sino que haces las cosas simplemente por amor, simplemente porque amas, simplemente porque descubriste eso. Wow, estaba ciego, dejé de amar a mi esposa, fui con esa otra prostituta allí. Contraté una prostituta. Pero imagínate dónde estaba loco. Me falta la cabeza, y descubres una maravilla que es tu esposa y luego arrancas la maleta por pura caridad. Así las cosas empiezan a ser más positivas aquí. Satisfacer es reparar la pérdida. No, cuestión meritoria de la caridad, simplemente amar, hacer por amor, hacer por amor. Entonces esta es nuestra vida espiritual, ¿verdad? La vida espiritual del cristiano tiene estas dos realidades que son muy similares entre sí, ¿verdad? La meritoria y la satisfactoria. Cierto, algo meritorio.
Pero no todas las cosas que son meritorias son satisfactorias, porque lo satisfactorio tiene un aspecto más de penitencia, tiene un aspecto de lástima, tiene un aspecto de pérdida, tiene que ser algo sufrido, sacrificio. Entonces, esta es nuestra vida con Dios, esta es nuestra vida con nuestros hermanos. Tenemos que vivir esto entonces si realmente amamos a las personas. Entonces mire ahora, Dios como tal no es Él nos ama, todo lo hizo muriendo en la cruz por nosotros al mismo tiempo. No quiere solo eso, nos quedamos con los brazos cruzados siendo amados por ellos, pero Él quiere que participemos, que seamos parte de esta realidad, para que cuando entremos al cuerpo de Cristo y seamos parte del cuerpo de Cristo, no tengamos esta posibilidad de participando. Además cumple la redención por los demás también porque somos miembros del cuerpo de Cristo, y esto es lo que explica la realidad del Padre Pío, es decir, Jesús nos salvó, Jesús murió por nosotros. Cuando Jesús murió por nosotros, lo que hizo en la cruz tenía un valor satisfactorio infinito porque lo que hizo para agradar el corazón de Dios valió mucho más que lo que toda la humanidad pudo hacer para ofender el corazón de Dios. Entonces es como si dijera que lo que hizo la humanidad tomó todos los pecados de la humanidad y de toda la humanidad. La historia de la humanidad toma esta multitud de pecados, esta multitud de pecados ante el amor de Cristo en la cruz es una gota de nada, la gota de nada. Por eso Jesús agradó tanto el corazón del Padre con su infinito amor en la cruz. No es que cualquier ofensa tengamos hecho apareció, pero ahora lo necesitamos, y todo esto es muy bueno. Pero una vez que somos parte del cuerpo de Cristo, Jesús dice: mira lo que hice fue hermoso, lo que hice estuvo bueno, genial, tú también. No es eso, es necesario en el sentido que el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue suficiente. Pero es que ahora eres parte de este cuerpo de Cristo. Entonces cuando eres parte del cuerpo de Cristo comienzas a actuar como Cristo. Entonces esto es lo que todos podemos y debería el Padre Pío vivir así. Impresionante, de una manera impresionante es todo lo que podemos hacer para satisfacer el corazón de Dios y merecerlo. No es simplemente por amor a Dios todo esto que el Padre Pío hizo de una manera impresionante, porque Dios lo escogió. Dios escogió al Padre Pío para vivir esto todo de una manera incuestionablemente clamorosa. Entonces el Padre Pío es como si fuera una especie de sacramento vivo, una encarnación de lo que todos deberíamos ver vivo. Entonces Dios envió a este hombre al mundo en un momento en que nadie más. Ya nadie habla de penitencia, ya nadie habla de reparación, ya nadie habla de satisfacción, ya nadie habla de méritos. Dios envió a este hombre al mundo para que fuera una especie de faro que nos recuerde. Así es el sacerdote. Amor de Dios. No digo que no, pero tenemos la tendencia a pensar que el Padre Paulo predicando en el sitio web no es eso. Sí, está salvando gente, o no sé, tal y tal quien recibe en el barco y va a África está salvando gente. Lo siguiente que pasa es Santa Teresa de Ávila reformando el Carmelo porque estaba preocupada por la evangelización en los países protestantes y en América, que acababan de descubrir que vivía Santa Teresa de Jesús en Carmel en Lisieux, Simulambo, con tuberculosis y su sufrimiento. Fue nombrada por Pío XI patrona de las misiones porque con su sufrimiento en el Carmelo, decía, sin salir nunca de su patria, estaba salvando gente en África, en Asia, en tantos lugares como el Padre Pío. Así que leamos, que voy para leerlo aquí por lo que dije, está bien, pero lo voy a leer para que quede más claro. Dice así: estaba la vida reparadora, que es un postulado hecho de oración y sacrificio y que se desea por Dios para fertilizar el apostolado doctrinal de la predicación. En otras palabras, voy a estar allí. Con la predicación hago apostolado, digo cosas,
pero luego no da fruto. No da fruto si no hay oración y no hay sacrificio junto con ella. O sea, eso nos dice San Pablo. No. San Pablo predicó el Evangelio, va allá y habla a los colosenses: alégrenme en los sufrimientos que he soportado por ustedes y completen en mi carne lo que falta en las tribulaciones de Cristo a favor de los suyos. Cuerpo que su iglesia me hizo ministro, ejerciendo la función que Dios me encomendó con miras a hacer llegar a usted. La palabra de Dios. Entonces soy ministro y hago que la palabra de la predicación llegue a la voz, pero para que esta palabra de la predicación tenga fecundidad la completo en mi carne. Así que vean lo importante que es esto. ¿Y quién es el Padre Pío? Ahí viene el Padre Pío. Él es el único sacerdote en la historia de la Iglesia Católica que recibió los estigmas y por lo tanto no es el momento en que murió en el 68, cuando la Iglesia ya se estaba preparando para olvidar por completo que los sacerdotes tienen que ser víctimas allí como especie de faro para decir curas o sois víctimas o no sois nada. No está hablando del Padre Pío, está hablando de sacerdotes en teología. Aquí vemos que si la fotografía del Padre Pío dice así: un sacerdote debe ser en particular otro Cristo, dice el grande, siempre hablando de esto. La vida reparadora es la vida reparadora en el sacerdote. Dijo que Jesús es sacerdote y víctima, y el sacerdote no puede querer participar del sacerdocio de Cristo sin participar de alguna manera con su estado de víctima en la medida deseada por la divina providencia. Por eso lo siguiente significa providencia. La voluntad divina dirá que cada sacerdote tiene una medida diferente de ser víctima, pero todos deben ser víctima. Padre Pío evidentemente fue víctima en medida superlativa, fue víctima en medida exagerada. Digamos que es casi una caricatura, porque Dios necesitaba al Padre Pío para exagerar. Dios necesitaba gritar por los oídos locos de los sacerdotes del siglo XX y XXI, o sea, Dios necesitaba mostrar a través del Padre Pío que si vamos a ser sacerdotes necesitamos ser víctimas. El sacerdote se ofrece en el altar. Cuando yo era rector del seminario, él era rector del seminario durante 15 años. Ciertamente cometí muchos errores en la formación de mis seminaristas, pero no lo hice. Tiene la conciencia tranquila de haber dicho a todos mis alumnos: un sacerdote no es un hombre, es el sacrificio de un hombre, porque por esta realidad del sacerdote que es víctima, y esto lo vemos claramente en la vida de todos los sacerdotes. Uno, para reparar sus propios pecados. Entonces, por el amor de Jesús, Jesús sufrió una flagelación por mí. Quiero que entiendan esto. Esta historia de sufrimiento tiene significado si es amor. Bueno, gente, amor. Así que se flageló por el amor de Jesús para expiar por sus pecados. Después, si lo hizo por segunda vez por los pecadores a quienes predicaría el día siguiente, entonces, para hacer fructífera su predicación, se flageló, y se flageló por tercera vez por las almas del purgatorio para satisfacer los castigos de los almas en el purgatorio. Purgatorio. Esta época fue Santo Domingo, San Francisco de Asís con sus llagas, también los estigmas, como San Francisco de Asís se ofreció como víctima inmolada de amor, ¿no? Todos admiran que San Francisco de Asís cante, no las criaturas, pero nadie recuerda que cuando San Francisco compuso ese cántico de las criaturas tenía heridas muy dolorosas, tenía fiebre reumática que le impedía caminar, tenía una infección en los ojos, que no había otra manera que cauterizar. Entonces estaba ciego, le cauterizaron los ojos con un hierro candente y San Francisco era la única manera. No había antibióticos en ese momento, el hombre era un Dios quiere nuestra participación y Dios ve nuestro deber de enmendarnos, porque para sacarnos del egoísmo, porque no hay otra manera, no hay otra manera de que salgamos de nuestro egoísmo, si no es que abracemos el sufrimiento. Quiero que entiendas lo que si hasta ahora no has entendido nada, ahora a ver si lo entiendes de una vez. Si no quieres sufrir es porque no quieres amar,
Así que mucho cuidado, porque si huyes de la cruz, huyes del amor, porque no hay otra forma de amar siendo egoístas como somos, es decir, siendo seres egoístas como somos. La única manera de amar es que abracemos la cruz, y por eso no es una opción solo de los sacerdotes. Todo cristiano debe asumir su cruz, como dijo nuestro Señor mismo, ¿no? Lucas 9:23. Si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz día a día y sígame. ¿Por qué Jesús dijo que tenemos que tomar nuestra cruz? Porque es la única manera de amar, ¿no es así? Y aquí está la belleza del amor. La belleza del amor radica en el hecho de que el amor nos eleva a la altura de quien amamos. Entonces, cuando solo te apegas a las criaturas que se descompondrán, cierto, eso se convertirá en todo el humus es compuesto. Si estás tomando las criaturas te conviertes en esto, pero si amas a Dios te elevas. Entonces levantémonos. Pero ¿cómo es posible que amemos a Dios si no es para desapegarnos? Es decir, necesitamos entender que hicimos dioses a las criaturas. Entonces ahora necesitamos reparar esto y necesitamos desapegarnos, renunciar a las criaturas para sufrir un poco, para reconducir nuestra vida hacia Él. El verdadero amor, que es Dios. Esta es la realidad. No es que Cristo no nos salvó, pero quiere darnos la gracia de amar, aunque en esta tierra eso es lo que necesitamos para no resistir Cristo. Y entonces el sacerdote nos dio un grito, no, habla del ejemplo de la Virgen María, de su maternidad espiritual. Dice así: María no era sacerdote, pero María vivió de tal manera el espíritu del sacerdocio que miren qué hermosa frase. María penetró en el misterio de nuestros altares de manera aún más profunda que el apóstol San Juan cuando celebraban la misa en su presencia y le dio la comunión. María en la iglesia que estaban haciendo fue fecunda con su oblación interior unida a la oblación de la misa. El apostolado de los 12 apóstoles, qué belleza, los apóstoles por todo el mundo predicando el Evangelio, y María ella con su oblación interior, con su sufrimiento interior, con su espíritu sacerdotal. Aunque no era sacerdote, era un apostolado fecundo de los apóstoles. Aquí vemos claramente una imagen, ¿no? Los carmelitas, las monjas y todo el pueblo, los laicos. Personas que ofrecen sus sacrificios mientras los demás van en el sacerdocio ofreciendo en su apostolado, y por eso el apostolado se está volviendo tan fructífero, porque hay este ejército de personas maravillosas que se están uniendo en su oración y en su sacrificio. Así Padre Pío somos nosotros. Claramente hay episodios en la vida del Padre Pío en el que claramente él asume los sufrimientos por la salvación de los pecadores, por la salvación de personas específicas, para la salvación de sus hijos espirituales. Pero qué belleza, que luego, qué hermosa aventura que podemos amar y sufrir, y con sufrimiento no es. Salvamos almas. Celebramos al Padre Pío después de la mañana Sao Pedro Petrolina, pero mañana día 22 para los que son devotos de Santa Teresina do Menino Jesús. Mañana comienza la novena en preparación a la fiesta de Santa Teresina el 1 de octubre, así que quiero recordar, aquí está este paralelo a este maravilloso parentesco espiritual que existe entre el Padre Pío y Santa Teresina. Padre, usted vio, conoció a Santa Teresina, usted sabía, y lo sabemos a través de las cartas, cierto, de su director espiritual. Fue un director de su quien era profesor de francés, que escribió para el Padre Pío, incluso frases en francés de la historia de un alma de Santa Teresina. Y sabemos que el Padre Pío desde el principio, cuando Santa Teresina aún no estaba canonizada, ya había leído la historia del hombre. Él ya lo sabía, ¿no? Sor Teresa del Niño Jesús y los testigos dicen que el Padre Pío es un fenómeno de su santidad, que la bilocación, que el Padre Pío estuvo presente a través de la bilocación en la beatificación y canonización de Santa Teresina, incluso en la colonización de Santa Teresina. Don Morione, que hoy también es santo, cierto,
Él estaba allí en la organización de Santa Teresina. Habría visto al Padre Pío entonces cuando fue a saludarlo. El Padre Pío desapareció. Entonces esta unión espiritual entre el Padre Pío y Santa Teresina. Ambas tuvieron el fenómeno de la transverberación. Ambas viven claramente vividas como víctimas del amor. Claro que Santa Teresina tiene aspecto de víctima del amor misericordioso, pero las dos son muy parecidas y quiero que entiendaslo. Siguiente, aunque todos debemos vivir. Lo que dice San Pablo es completar en nuestra carne lo que al sufrimiento de Cristo le falta reparar, ¿verdad? Eso es lo que pide la Virgen que se aparece en Fátima. Pide a los niños que reparen El alma de buena voluntad toma este sufrimiento y abraza este sufrimiento como una cruz amorosa para ver si algo puede ser rescatado todavía, ¿verdad? Y miramos este mundo y vemos que el mundo tiene tanto sufrimiento como sufrimiento perdido para nada. Cuando el sufrimiento es infructuoso, si pudiéramos enseñar a las personas que pueden tomar este sufrimiento que la vida ya les ofrece y transformarlo en sufrimiento redentor, qué alegría es poder tomar mi sufrimiento diario y decir: Jesús, sufriste por mí por amor a tú, yo. Sufro, rescata a estos hermanos míos, salva estas almas, perdona mis pecados, así que dejemos de quejarnos de la vida, de un dolor de cabeza que tenemos. Enumera algunas dificultades climáticas, el calor, el frío, no sé, ofreciendo a la gente. Cada contradicción que nos visita es una oportunidad maravillosa para amar. Jesús llega. Jesús, te amo. Es bueno que me contradigan, es bueno que me contradigan en mi egoísmo, y vivir para amar no por lo que quería. Así es compartir contigo hoy, exaltando a quienes son devotos del Padre Pío. Celebremos bien, ¿verdad?, el día del Padre Pío, el día 23, cuando comenzamos la primavera aquí en el hemisferio sur, ¿verdad? Y también que comencemos mañana los que somos devotos de Santa Teresina, comencemos una novena preparatoria para la celebración de esta gran santa. No. Esta santa aquí, después de morir, vivió un huracán de gloria, ¿verdad? Una santa que pasó desapercibida en este mundo, pero después de que se fue al cielo, un huracán de gloria casi obliga a las hermanas a entrar Carmelo para reconocer que tenían al santo que vivía entre ellos y ni siquiera se habían dado cuenta. Muchos de ellos no se habían dado cuenta de la gran santidad de Teresina. Así que celebremos a nuestros amigos en el cielo, ¿no? Le pedimos a Dios que reciba nuestros sufrimientos y que nos enseñe a imitarlos. Con cariño, Padre Pío y Santa Teresina, y nos quedaremos con los brazos cruzados. Espero que no, ¿verdad? Entonces hoy recibiremos la bendición final de este programa a través de la reliquia del Santo Padre Pío y Petrolina, y le pediremos a Nuestra Señora que nos dé esto. Bendición también. Ave María, llena eres de gracia, eres contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la intercesión de tu Santa Madre de Dios y del Santo Padre Pío de Petrolina, te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.